Hoy estaremos estudiando Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Entonces, leamos juntos de pie, hermanos. La palabra de Dios dice: Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: Sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Oremos, hermanos. Padre Santo, Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de nuestro hermano Justin, que trae la predicación el día de hoy. Te pedimos, Padre Celestial, que tú pongas palabras en su mente, en su boca y en su corazón, para que él pueda darte la gloria a ti y predicar tu palabra el día de hoy. Y que nos des a nosotros, Padre, un corazón humilde y dispuesto a recibir tu palabra, para que podamos ser transformados por tu Espíritu Santo a través de ella. Gracias por la predicación de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días. Inicio con una pregunta. ¿Puedes ser un cristiano? Sí, esa no es la pregunta aún. ¿Puedes ser un cristiano y no ser un discípulo de Jesús? No me tiene que contestar. ¿Puedes ser un cristiano y no ser un discípulo de Jesús? A primera vista, obviamente, yo creo que todos respondemos de una forma, es decir, eso parece incoherente, y sin embargo, yo creo que si nosotros viéramos hasta cierto punto nuestra propia práctica cristiana, y la práctica cristiana de muchos, es como si nosotros hubiésemos creado una categoría menos demandante. Están los discípulos de Jesús y luego estamos los cristianos. Ser cristiano quizás es fácil describirte como cristiano. Ser cristiano hasta puede ser cultural. Yo soy cristiano. Ser cristiano es quizás alguien que ha hecho una oración de fe en algún servicio y esa oración dicta que ellos van al cielo. Es alguien que quizás se congrega en la iglesia, no hace ciertas cosas. No requiere quizás mucho el ser cristiano. El único problema es que esta categoría las Escrituras no la reconocen. Inicialmente, de hecho, los discípulos de Jesús en el libro de Hechos fueron llamados cristianos por su alto compromiso con seguir a Cristo. Un alto compromiso que venía a un costo sumamente alto. Ellos estaban asociando con Cristo en una cultura que ya había asesinado a este mismo Cristo, en un contexto que ya había rechazado a este Cristo. Antes aún de que fueron llamados cristianos o mini cristos, por decirlo así, se decían que esta gente en el libro de Hechos pertenecían a el camino, dando a entender que era su estilo de vida comprometido con Cristo que más los caracterizaba. Dietrich Bonhoeffer dice lo siguiente: el único hombre que tiene el derecho de decir que ha sido justificado solo por la gracia es aquel que ha dejado todo para seguir a Cristo. Tal hombre sabe que el llamado al discipulado es un don de gracia y que el llamado es inseparable de la gracia, pero aquellos que intentan usar esta gracia como excusa para no seguir a Cristo simplemente se están engañando a sí mismos. Mi hipótesis es que lamentablemente vivimos en un momento donde quizás muchas personas han sido cristianizadas, mas no discipuladas.
donde han aprendido los rituales, los ritmos, han pasado por los pasos necesarios para poder etiquetarse cristiano, mas no hay un discipulado, un seguimiento de Jesús. Y hoy lo que queremos hacer es contestar dos preguntas. Primero, ¿en qué consiste ser discípulo de Jesús? Y vamos a tomarnos la mayoría del tiempo para contestar esa, para que no te paniques cuando ya llevamos como media hora y no he pasado a la segunda pregunta, pero no se preocupen, ¿no? Vamos a pasar la mayoría del tiempo ahí. ¿En qué consiste ser discípulo de Jesús? Y número dos, ¿quiénes pueden ser discípulos de Jesús? ¿En qué consiste ser y quiénes pueden serlo? Y para saber en qué consiste, vemos el modelo de Leví. Veamos versículo 27 al 29. Después de esto, y se recuerdan qué pasó antes de esto, ¿verdad? Jesús había sanado al paralítico, le había perdonado sus pecados, los fariseos se escandalizaron. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos, muchas gracias, llamado Leví. En otras traducciones se refiere Leví a Mateo, el autor del primer evangelio. Leví estaba sentado en la oficina de los tributos y Jesús le dijo a Leví: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados en la mesa con ellos. Leví es un recaudador de impuestos. Esto hubiera sido persona non grata, por lo menos entre los judíos. Representaba hasta cierto punto el Estado romano, recaudaba fondos de su propia gente, se los trasladaba. Era un puesto conocido por su corrupción. Era un puesto no necesariamente dado a la sinceridad, honestidad, gentileza. Era vil, especialmente entre los ojos de los religiosos. Y es a este pecador, recaudador de impuestos, que Jesús, después de perdonarle los pecados al paralítico, lo mira a Leví y él le dice a este Leví, a este recaudador de impuestos, a quien nadie hubiera realmente esperado recibir una invitación como esta, le dice a él: sígueme. La forma en la que está plasmada esa palabra sígueme no es una invitación, es un mandato, es un mandamiento. Jesús le dice a Leví: sígueme. Un mandamiento tiene dos opciones: o lo obedeces o lo rechazas. Y nosotros vemos que todas las personas deberán de una forma u otra responder a este mandamiento. O seguirán a Jesús o rechazarán a Jesús. De hecho, a lo largo del evangelio de Lucas, también de Marcos, pero estamos hablando de Lucas, en los capítulos vemos rasgos de aquellos quienes rechazan a Jesús y aquellos quienes deciden creer, obedecer y someterse a Jesús, seguir a Jesús. Vemos cómo, por ejemplo, la gente de Capernaum se queda asombrada por la autoridad y el poder de Jesús. Pero la gente de Nazaret lo rechazan, lo llevan al monte porque lo quieren echar para matarlo. Vemos cómo es que el hombre lleno de lepra, cómo es que el paralítico y sus amigos creen en Jesús, se acercan a Jesús, quieren recibir la sanidad y la redención de Jesús. Simón Pedro, Jacobo y Juan pescando, y Jesús les dice a ellos: sígueme. Y ellos lo siguen. Pero los fariseos, los escribas, los religiosos lo andan vigilando, auditando. Ellos no se van a someter a Jesús. Que realmente el mundo se parte en dos basado en esta palabra únicamente: sígueme. Están los que lo siguen y los que lo rechazan. Al final del tiempo, esa palabra separará el mundo en dos grupos. Y Leví nos muestra cómo responde un discípulo de Jesús, cómo luce seguir a Jesús. Noten versículo 28, al recibir ese mandamiento, dice Lucas que Leví, dejándolo todo,
se levantó y lo seguía. Primero, ¿en qué consiste ser un discípulo de Jesús? Dejarlo todo. Dejarlo todo. Pero pastor, ¿será que todo significa todo? Pues si vemos el griego, todo significa todo. Ahora, principalmente, dejarlo todo tiene que ver con dejar el pecado. Todo aquello que distrae de seguir a Jesús o de obedecer a Jesús. Tiene que ver, dejar el pecado tiene que ver con lo que la Biblia llama el arrepentimiento. A esto apunta Jesús cuando dice más adelante que Él no vino a llamar a los justos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, a que lo dejen todo. El arrepentimiento en su definición más básica significa un cambio de mente, un cambio de perspectiva. Sinclair Ferguson lo define así: el arrepentimiento significa un cambio de mente que lleva a un cambio de estilo de vida. Es reconocer que tu pensamiento antes estaba dirigida hacia el pecado. Tus valores y deseos eran informados por tu pecado e inclinados hacia el pecado para satisfacerlos. Pero al conocer a Cristo, entonces estás cambiando de dirección. Estás dando la espalda al pecado, dejándolo todo para seguir a Cristo. Ahora, quizás podríamos suponer, no sabemos, pero es posible que Leví o Mateo estuvo cerca de cuando escuchó a Jesús perdonar los pecados del paralítico. Y entonces al Jesús venir y recibir, darle esa invitación, sígueme, abrumado por lo que era su propia vida, encontró la respuesta a su pecado. Pero no hay manera de seguir a Jesús y también seguir los deseos pecaminosos, ya que estos se oponen. Quizás un poquito gráfico, pero querer seguir a Jesús mientras que uno persiste aferrado a su pecado es parecido a un esposo acostado en la cama con su esposa, pero con un cuadro de su amante colgado en la pared. Seguir a Jesús implica dar la espalda a todo otro amor. Dar la espalda a las pasiones carnales, dar la espalda a la lujuria, a la avaricia, a la gula, al odio, al chisme, a la fornicación, al adulterio, a la mentira, al engaño. El arrepentimiento es dejarlo todo. Ahora, es digno de reconocer que el arrepentimiento no es un acto que sucede una sola vez. El arrepentimiento es una postura perpetua en la que tiene que vivir el que sigue a Jesús. Lutero, en sus 95 tesis, inició con la primera tesis diciendo: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepiéntanse, ha querido decir que toda la vida de los creyentes fuese de arrepentimiento. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Seguir a Jesús es dejarlo todo. Es admitir pecado y dar la espalda al pecado. Pero no creo que dejarlo todo solo se refiere al pecado. Para Leví, lo dejó todo. Ahora, no creo que necesariamente cuando Jesús nos llama a seguirlo, eso quiere decir que dejamos nuestros trabajos, que dejamos todas esas cosas. Pero sí hay unos elementos de algo que veremos más adelante en Lucas capítulo 9, pero como no me tocará predicar ese pasaje, se los voy a adelantar y ya el otro mira qué hace cuando le toque, ¿verdad? Jesús dice en Lucas 9:23, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. A veces los niños tienen mejores maneras de describir las cosas. Anoche con nuestra familia estábamos leyendo este pasaje y yo pregunté, ¿qué quiere decir esto de negarte a ti mismo? Y una de nuestras hijas dijo, decirme que no. Y luego lo siguió y dijo, pero qué difícil. Tienes toda la razón, mi amor, muy difícil.
Si alguien quiere seguir a Jesús, tendrá que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es ceder el control de tu vida a Él. Que ya no es tu voluntad la que manda. Ya no son tus deseos los que mandan. Tú no eres el dueño de tu vida, sino que es ceder la posición de control de tu vida a Cristo. Negarse a sí mismo no solo es ceder el control, es ceder la autoexaltación, la autodependencia, la autosuficiencia. Thomas Watson, el teólogo inglés del siglo XVII, nos dejó un listado de 15 diferentes maneras en las que deberíamos negarnos a nosotros mismos. Ahora, puede ser que debatamos con algunos de estos, pero les doy el listado completo. Él dice que negarse a sí mismo implica negarse la propia razón, especialmente cuando es en asuntos de cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. De negarse la voluntad. Sometemos nuestros planes a Él y alineamos nuestra vida con su voluntad. Nos negamos la justicia propia, que no confiamos en nuestras virtudes o nuestras buenas obras. Nos negamos la autoconfianza, reconociendo que no podemos confiar en nosotros mismos. Confiamos en el poder de Dios. Nos negamos la autocomplacencia, de confiar en nuestra propia conocimiento. Nos negamos el apetito. Nuestros deseos físicos, como la gula, tenemos que mantenerlos. Negarnos a la comodidad. La vida cristiana implica dificultades y no se debe anteponer el confort a los deberes espirituales. Nos negamos las estrategias carnales, evitar estas estrategias engañosas o manipuladoras, aunque sean ventajosas. Negamos las pasiones desordenadas. Nos negamos las modas pecaminosas, perseguir la vanidad o vidas extravagantes. Nos negamos los fines personales, este interés propio. Nos negamos toda impiedad. Nos negamos vínculos familiares cuando estos interfieren con deberes espirituales. Nos negamos hasta los bienes materiales si son un impedimento para nuestro compromiso con Cristo. Nos negamos la propia vida, porque la devoción suprema puede requerir el máximo sacrificio, la propia vida por fe en Cristo. Ahora, esto no es un listado de quehaceres, pero nos da a entender la magnitud del apetito del yo y las múltiples formas en las que tenemos que estar conscientes de su presencia. Seguir a Jesús implica dejarlo todo. Arrepentimiento y autonegación. Y puede ser que estés pensando, también puede ser que estés pecando, pero puede ser que estés pensando, qué duro. ¿Qué pasó con el pastor anoche que se puso todo enojado con nosotros hoy? Qué severo, qué costoso. ¿Realmente tengo que ser así de severo conmigo mismo? A menudo menospreciamos cuán contaminado está el yo con el pecado mortífero. El yo está dominado por el reinado del enemigo que quiere destruirte. Si quieres verdaderamente vivir, tendrás que arrepentirte y negarte a ti mismo. Tendrás que dejarlo todo. Y ser un discípulo de Jesús, en un sentido sí, es duro. Es costoso, pero a la vez es también fácil. Cristo no simplemente demanda que dejemos nuestro pecado, sino que Él ofrece una alternativa infinitas veces superior a todo lo que hemos dejado. He ahí la invitación. Sígueme. Nos dice Lucas que Leví respondió dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Lo seguía. Esto no fue una decisión de un solo día. Esto más bien fue una reorientación de la vida entera de Leví. Donde su vida antes estaba ordenada alrededor de su yo y de su pecado, él había reorientado su vida a la luz de este mandamiento alrededor de Cristo y su señorío.
Dallas Willard define el ser un discípulo así. Dice que es estar con Jesús para aprender de Jesús, para ser como Jesús. En primera instancia, tanto para Leví, Simón Pedro, Jacobo, Juan, para ti y para mí, seguir a Jesús implica una comunión viva y constante con Él. Cuando estos hombres tomaron esta decisión de obedecer el mandamiento y seguir a Jesús, ellos estaban aceptando que de ese día en adelante, hasta que Cristo diga, ellos iban a estar con Jesús. Iban a andar con Jesús. El sígueme no es primeramente metafórico, era muy literal. Venite conmigo, sígueme. Implica en primera instancia esta comunión con Cristo. Lo principal no fue el aprender un sistema o ciertos dogmas, rituales, ritmos. El llamado de Jesús fue a que ellos vinieran a Él y estuvieran con Él. Seguir a Jesús es una vida de comunión con Jesús, de permanecer con Jesús. A nivel muy humano, entonces, dejarlo todo solo tiene sentido si es a cambio de algo mejor. Y en este caso lo es. C.S. Lewis lo describe de esta forma. Él dice, el camino cristiano es diferente, más difícil y más fácil. Cristo dice, dame todo. No quiero solo parte de tu tiempo, parte de tu dinero, parte de tu trabajo. Te quiero a ti. No he venido a atormentar tu yo natural, sino a matarlo. Ningún término medio sirve. No quiero cortar una rama aquí, otra ramita por allá. Quiero derribar todo el árbol. No quiero empastar el diente, ponerle una corona ni detener su deterioro. Quiero arrancarlo. Entrégame todo tu yo natural, todos los deseos que tú consideras inocentes como los que consideras perversos, todo el conjunto, y yo te daré un nuevo yo a cambio. De hecho, te daré a mí mismo. Mi propia voluntad será la tuya. Cristo y la vida abundante que Él ofrece es infinitas veces superior a todo lo que se ha dejado atrás. De hecho, Leví hubiera sido un hombre de grandes posesiones. Leví hubiera sido un hombre de gran poder. Leví hubiera sido un hombre de influencia social. Leví hubiera sido un hombre que tiene cuello entre los políticos. Leví hubiera sido un hombre que podría aprovecharse del sistema para encubrir su propia corrupción. Para Leví, dejarlo todo implicaba dejar atrás su estabilidad financiera, su influencia social, su comodidad personal, para seguir a un rabí que no tenía mucho dinero, que estaba siendo vigilado y auditado por los poderes religiosos y que sería crucificado en unos años por el Estado de Roma. No me parece una transacción muy justa. ¿O no? ¿Por qué cambiaría Leví todo lo que él tenía por seguir a Jesús? Y la respuesta es muy básica. Porque Cristo es mejor. Porque Cristo es mejor. Noten lo que dice Jesús a sus discípulos en Juan 15. Versículos 5, 7, 9 y 11. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Estar en comunión con Jesús, seguir a Jesús, es estar en una relación íntima y fructífera con el Creador del universo. Es estar envuelto en el Dios que es amor. Es estar lleno de su poder para dar fruto que lo agrada a Él. Es tener su gozo perfecto en nosotros. Esto es tener a Jesús. Y al tener a Jesús, vale la pena dejarlo todo. Hablando del costo de la gracia de seguir a Jesús, Bonhoeffer lo dice así:
esa gracia es costosa porque nos llama a seguir. Pero es gracia porque nos llama a seguir a Jesús. Es costosa porque le cuesta la vida al hombre. Pero es gracia porque le da al hombre la única vida verdadera. Seguir a Jesús implica esta comunión placentera, poderosa, fructífera, constante con la fuente de vida abundante. Lo que estamos dejando atrás entonces son simplemente versiones baratas de lo que es el verdadero. Pero seguir a Jesús no solo es comunión con Jesús. Esta comunión con Jesús incluye obediencia a Jesús. De hecho, el primer acto de obediencia de Leví, Simón, Pedro, Jacobo, Juan, tú y yo, es el dejar todo y seguir a Jesús. Jesús está dando una orden: sígueme. Esto no es una negociación. Jesús no le dice a Leví: oye, fíjate que si estás libre el martes, ¿me seguís? O obedeces o te rebelas. En ese sentido, el enfoque en estos pasajes no están sobre el seguidor, están sobre la autoridad de quien llama. Leví está demostrando su fe en cómo Jesús es este Mesías, este Cristo prometido, el emisario de Dios, enviado para establecer el reino de Dios. Puesto de otra manera, la obediencia a lo largo de la vida en comunión con Jesús es la evidencia de fe en Jesús. La fe que salva es una fe que obedece. No se pueden tan fácilmente desvincular. El que realmente cree en Jesús está en comunión con Jesús y será obediente a Jesús. No porque Jesús es un tirano que quiere extraerte cada gota de gozo, sino porque la voluntad de Jesús para tu vida es infinitas veces mejor que la tuya. Aún cuando parece prohibirte aquello que mucho amas. Lo que los discípulos están aprendiendo al andar con Jesús, en comunión con Él, es cómo vivir como Jesús. Porque tu vida, sígueme, bueno, sigue a Jesús, pero sígueme en este próximo momento, ¿verdad? Tu vida, vivida como si Jesús la estuviera viviendo, será una vida infinitas veces mejor, eternamente mejor. Obedecer a Jesús implica vivir tu vida como si Jesús la estuviera viviendo. Porque de nuevo, ya no es tu voluntad la que manda, es la voluntad de Jesús. Entonces, si Jesús tuviese tus facultades, tus dones, tus habilidades, ¿qué haría Jesús con ellos? ¿Cómo las invertiría Jesús? Piensa en tu trabajo. Mañana muchos entran al trabajo. ¿Cómo haría Jesús tu mero trabajo? Ese reporte que tenés que llenar. ¿Cómo trataría Jesús a los pacientes que tiene que atender? ¿Cómo trataría Jesús a los colegas que cómo fastidian y molestan? O al jefe. Los que producen algo, ¿con qué calidad lo produciría Jesús? O piensa en tu hogar. ¿Cómo trataría Jesús a los que viven en tu casa? Si vives con padre o madre, ¿cómo trataría Jesús a sus padres, a sus hermanos si tienes hijos? Si Jesús tuviera tu vida, ¿cómo trataría a tus hijos?
Si estás casado, si Jesús tuviera tu vida, ¿cómo sería Él con tu cónyuge? Seguir a Jesús es obedecer a Jesús, es que su voluntad se vuelve mi voluntad. Su manera de vivir se vuelve mi manera de vivir. Y hemos dejado atrás todo lo demás porque sabemos que esta vida es infinitas veces mejor. ¿En qué consiste ser un discípulo de Jesús? Dejarlo todo y seguirlo a Él. Pero no solo eso. Implica invitar a otros a lo mismo. Noten lo que hace Leví. Leví deja todo, lo sigue y lo primero que él hace es dice, vamos a tener una fiesta. Ahora, qué bonito pues, o sea, sí, deberíamos festejar y celebrar cuando empezamos a hacer. Por eso cuando hacemos bautismos nosotros queremos que eso sean fiestas. Y a veces como los cristianos solemos a veces ser tan solemnes, quizás nos falta un cacho de celebración, un cacho de banquete. Versículo 29, Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Leví lo deja todo, sigue a Jesús, pero como uno de sus primeros actos como seguidor de Jesús, él procura que sus amigos, viles, corruptos, pecadores, conozcan a Jesús. Planifica esta gran fiesta. Y los que eran partícipes en esta fiesta no eran el grupo de alabanza de la iglesia. Ahora no me refiero a estos en particular que tocaron hoy, pero pueden imaginar, ¿verdad? No, esta era, como dicen por acá, mara gruesa, mara pesada. Personas odiadas por los judíos en muchos casos. Personas cuyos intereses eran informadas más por el imperio romano, más por su propio ego que por el Dios de Israel. Eran personas como antes era Leví. Vemos este patrón en los evangelios. Las personas se topan con Jesús, son librados de su pecaminosidad, de su culpa, son limpiados, son perdonados y no pueden contenerse. Hasta Jesús a veces les dice, mira, no le digas a nadie. Sí, Jesús. Y van y lo cuentan. ¿Por qué? Porque así de espléndido es Jesús. El gozo de conocerlo, seguirlo, andar en comunión con Él es algo que está rebosando en ellos, no lo pueden contener. Y seguramente Leví, viendo su propia historia de vida, su propio pecado, su propio anterior dominio del yo, y que lo ha dejado todo y ha encontrado vida verdadera, vida abundante en Cristo, él ha de haber pensado, pues si yo, siendo un gran pecador, he sido visto por Jesús y sigo a Jesús, no hay nadie demasiado lejos como para seguirlo. Y él planifica esta fiesta e invita a sus amigos. De hecho, esto nos lleva a esta segunda pregunta. Y no se preocupen, la segunda es más corta que la primera. Entonces, ¿quiénes pueden ser discípulos de Jesús? Porque hay un conflicto al los fariseos y escribas ver que toda esta mara gruesa estaba en esta fiesta celebrando y festejando con Jesús. Versículo 30, y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió. Mira, simplemente la cizaña de los fariseos. No le preguntan a Jesús, van por la tangente. A ver cómo les vamos a preguntarle a Juanito aquí. Pero Jesús le responde, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes son los que pueden ser discípulos de Jesús? Los pecadores arrepentidos. A los fariseos no les gusta que Jesús ande con gente de mala reputación. Jesús andar con esta gente amenazaba su sistema de santidad y de pureza. Ellos habían creado y controlado un sistema donde la santidad es este listado de reglas que se cumplen, no una persona que sigues.
Y Jesús, andar con pecadores, amenazaba la superioridad moral de los fariseos y socavaba su autoridad. Los fariseos hablan con desdén y desde un punto de vista de superioridad moral y tachan a esa gente de pecadores. Y la implicación es, entonces, si hay un grupo de pecadores y yo no me encuentro entre ellos, la implicación es que yo no soy pecador. ¿Por qué anda Jesús debería andar con los no pecadores? ¿Pero por qué anda Jesús con los pecadores? Los fariseos y los escribas son los justos. Y los que no cumplían con sus reglas, ellos eran los pecadores. Pero Jesús les deja claro, con un rasgo de sarcasmo, de que este sistema que ellos han construido no evidencia el reino de Dios. Él les está planteando la pregunta, de nuevo, dándoles la oportunidad a estas personas moralistas justos en su propio moralismo. Él les está dejando determinar si ellos realmente se creen sanos. Si realmente creen que no están en necesidad de ser sanados. Los fariseos y escribas no quieren admitir que también necesitan gracia. Pero así se mueve el reino de Dios. No hay sanos y enfermos, es el punto de Jesús. Lo único que hay es enfermos y los que saben que están enfermos. Hay solo dos grupos, pecadores y pecadores arrepentidos. Los fariseos y religiosos son pecadores que no quieren admitir que son pecadores. Quieren ocultar, esconder su pecado detrás de sus actos de moralismo y de justicia. Quieren reservar el derecho, debido a su fachada pura, a juzgar a todos los que admiten que son pecadores. Y Jesús dice que Él no vino a llamar a los justos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. La diferencia entre los fariseos y los pecadores que siguen a Jesús no es la justicia, es más bien el arrepentimiento del pecado. El acto de admitir su gran necesidad y lo dejan todo y se aferran a Jesús. Pero esto genera la duda, ¿por qué puede Jesús llamar al arrepentimiento de pecadores sin exigir el cumplimiento con los rituales de la ley? ¿Cómo puede Jesús hacer? Eso es lo que los fariseos están luchando. Pero ¿cómo así? O sea, tú sabes lo que exige la ley. Jesús tiene la autoridad para llamar a los pecadores al arrepentimiento sin exigirles que cumplan con los requisitos del sistema de sacrificio, porque Él mismo ha venido para ser el sacrificio definitivo. Cuando Jesús llama a Leví y comparte la mesa con pecadores, se escandalizan los fariseos, pues no entienden cómo un maestro puede tener comunión con quienes no han cumplido con las normas religiosas. Pero Jesús no vino simplemente para reforzarles el sistema antiguo. Vino a inaugurar uno nuevo. Él, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los sacrificios que ellos quieren que estos pecadores cumplan, esos sacrificios apuntaban a Él. Y aquí hay una verdad profunda. La transgresión no desaparece simplemente. El pecado no desvanece simplemente con la palabra de consuelo o con un gesto de buena voluntad. Jesús no minimiza el pecado ni lo ignora. Él, al decir arrepiéntete, tus pecados te son perdonados, Él lo que está diciendo es que Él lo está asumiendo. Cada pecado que Jesús perdona es un pecado que Él carga sobre sí mismo. El costo
de ese pecado, el costo de ese arrepentimiento, Él lo asume. Así que Jesús puede llamar al pecador con ternura y con autoridad, no porque el pecado no importe, sino porque Él ha decidido hacerse responsable por él. Voy a invitar a los músicos que pasen adelante. Esta es la gracia del Evangelio. Que Cristo llama a pecadores al arrepentimiento, teniendo todo el derecho a llamarles a su condenación. No les llama a su condenación, les llama al arrepentimiento, para que reciban su pureza, su justicia. Y hermanos y hermanas, la misma autoridad de Jesús que le llamó a Leví al arrepentimiento, que llama a los pecadores al arrepentimiento, también te llama a ti. Jesús está ordenando: sígueme, sígueme. Entonces, teniendo claro quiénes pueden ser discípulos de Jesús, los que calificamos aquí son los que admitimos que hemos transgredido. Te pregunto entonces, ¿eres discípulo? ¿Eres discípulo? ¿Qué aún no has dejado? ¿A qué te estás aferrando? Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Quiero invitar al equipo de servicio. Pueden pasar adelante. Tomar los elementos de la Santa Cena es una admisión de pecado. Es el decir, en mí, bajo mis méritos, no había esperanza. Yo no pude haber adquirido acceso al reino de Dios en base a mi justicia. Necesitaba que Jesús actuara por mí, que me invitara a seguirlo, que me incluyera en Él, y en Él yo encontrase los méritos. Así que, como siempre decimos, la Santa Cena es una cena familiar. Esto es un tiempo para nosotros ponernos a cuentas con Dios. Pero también es para aquellos que se identifican como discípulos de Jesús. Si no eres parte de Iglesia Reforma, está bien, aún puedes participar. Pero si no te consideras cristiano, no te consideras discípulo de Jesús, te pediríamos por favor abstenerte. Porque participar junto con estos elementos es afirmar que tú ves a Cristo como tu Salvador y Señor. Así que tomen unos momentos en su lugar para ponerse a cuentas con Dios.